Muy buenas noches, Muito boa noite, reverendo reverendo Julio César Júlio César Medeiros Medeiros y la congregación e a congregação que pastorea aquí, que pastoreia aqui, la iglesia presbiteriana. a Igreja Presbiteriana. Que Dios les bendiga Deus grandemente abençoe grandemente y les llene del conocimiento de todo su programa e encha-os com o conhecimento de todo o seu programa correspondiente a este día postrero correspondente a este último dia. y les use grandemente en su obra Grandemente na sua en este tiempo final. neste tempo final. Y a todos los demás presentes aquí, E a todos os demais presentes aqui, que Dios les bendiga también grandemente abençoe grandemente, y nos llena a todos nos encha a todos, de sus bendiciones del cielo bênçãos do céu en esta noche. nesta noite. Quiero leer Quero ler en Apocalipsis no Apocalipse, capítulo 1, verso 1 al 3 capítulo 1, do verso 1 ao 3, y capítulo 22, verso 16, e capítulo 22, verso 16, lo que dice aquí en el libro del Apocalipsis, o que diz aqui no livro do Apocalipse, la revelación de Jesucristo a revelação de Jesus Cristo, que Dios le dio Deus lhe deu para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para manifestar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, e a declarou enviando-a através de seu servo João, que ha dado testimonio de la palabra de Dios que deu testemunho da palavra de Deus y del testimonio de Jesucristo e de Jesus Cristo, y de todas las cosas que ha visto. e de todas as coisas que tem visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia y guardan las cosas en ella escritas, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque el tiempo está cerca. porque o tempo está próximo. Y en Apocalipsis capítulo 22, E no Apocalipse, capítulo 22, verso 16 verso 16 al 17, ao 17, dice así: diz assim: Yo Jesús he enviado mi ángel "Eu, meu anjo, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. para vos testificar estas coisas nas igrejas. Yo soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração de Davi, la estrella resplandeciente de la mañana. resplandecente estrela da manhã. Y el Espíritu les esposa, dicen ven, E o Espírito e a esposa dizem: Vem. y el que oye diga ven, E quem ouve, diga: Vem. y el que tiene sed venga, E quem tem sede, venha. y el que quiera E quem quiser, tome del agua de la vida gratuitamente. tome de graça da água da vida. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas Que Deus abençoe a sua palavra em nossas almas. y bendiga nuestras almas con su palabra Abençoe as nossas almas com a sua palavra y nos abra las escrituras e abra-nos as escrituras y nos permita entenderlas. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. e amém. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram pela bondade. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é el Apocalipsis o Apocalipse y el ángel de Jesús. e o anjo de Jesus. El libro del Apocalipsis O livro do Apocalipse es un libro simbólico, é livro simbólico, pero en ese libro simbólico mas nesse livro simbólico están todas las cosas estão todas as coisas que deben suceder. que devem suceder. Por eso, Por isso, el libro del Apocalipsis o livro do Apocalipse es tan importante. é tão importante. Y a Juan, E a João, el apóstol, o apóstolo, le fue dado este libro del Apocalipsis esse livro do Apocalipse en esta forma simbólica da forma simbólica. por el ángel de Jesucristo, O anjo de Jesus Cristo, enviado por Jesucristo. dado por Jesus Cristo, Este ángel de Jesucristo, anjo de Jesus Cristo, como podemos ver, como podemos ver, comienza con el capítulo 1 começa com o capítulo 1, y termina por el capítulo 22, pelo capítulo 22, porque ese es el ángel porque esse é o que le trae a Juan el apóstol que traz a João a toda la revelación del Apocalipsis. revelação do Apocalipse. Y la pregunta es, E a pergunta é: ¿y quién es ese ángel? e quem é esse anjo?
¿Por qué es tan importante? Porque é tão importante. Que Juan en dos ocasiones Duas ocasiões quiso adorarlo. quis adorá-lo. Veamos. Vejamos. Apocalipsis capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, versos 9 al 10. versos do 9 ao 10. Dice así. Diz assim: Y el ángel me dijo, E disse-me: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Y me dijo, E disse-me: estas palabras son verdaderas de Dios. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Yo me postré a sus pies para adorarle, E eu lancei-me a seus pés para o adorar. y él me dijo, E ele disse-me: mira, no lo hagas. Olha, não faças tal. Yo soy consiervo tuyo Sou teu conservo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Dios, Adora a Deus, porque el testimonio de Jesús porque o testemunho de Jesus es el espíritu de la é profecía. o espírito de profecia. Al no recibir la adoración de Juan el apóstol, Ao não receber a adoração de João, o apóstolo, muestra que no es el Señor Jesucristo. mostra que não é o Senhor Jesus Cristo. En Apocalipsis 22, No Apocalipse 22, Juan nuevamente quiere adorar al ángel. João novamente quer adorar o anjo. Vean ustedes Vejam vocês lo que dice o que diz. Apocalipsis 22, Apocalipse 22, versos 6 al 9. do verso 6 ao 9. Y me dijo, E disse-me: estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Este ángel viene Este anjo vem con palabras fieles y verdaderas de Dios. fiéis e verdadeiras de Deus. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas. o Deus dos espíritos dos profetas. ¿De dónde vienen los espíritus de los profetas? De onde vêm os espíritos dos profetas? De Dios. De Deus. El Dios de los espíritus de los profetas Os espíritos dos profetas ha enviado su ángel enviou o seu anjo para mostrar a sus siervos para mostrar aos seus servos las cosas que deben suceder pronto. coisas que em breve hão de acontecer. ¿Para qué es enviado el ángel de Jesucristo? Para que o anjo de Jesus Cristo Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. em breve hão de acontecer. Dice Diz en Apocalipsis 22, verso 16, no Apocalipse 22, verso 16. yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel para daros testimonio para vos testificar de estas cosas estas coisas en las nas iglesias. igrejas. ¿De qué cosas? E que coisas? De estas cosas que deben suceder pronto. Estas coisas que brevemente devem acontecer. Él es enviado Ele é enviado para dar testimonio de estas cosas para testificar essas coisas a todas las a iglesias. todas as igrejas. Es un mensajero É mensageiro para todas las para iglesias. todas as igrejas. Es un mensajero É mensageiro que no tendrá barreras, não terá barreiras, sino mas sim que estará disponible estará disponível para dar a conocer la verdad de Dios a todas las iglesias y amará a todas las personas de todas las iglesias. Sigue diciendo, segue dizendo: he aquí yo vengo pronto. Eis que eu venho presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Y después que las hube oído y visto, E havendo-as ouvido e visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. ¿Quién le mostró todas estas cosas que Juan escribió en este libro del Apocalipsis? Quem mostrou todas essas coisas que João escreveu no livro do Apocalipse? El ángel del Señor Jesucristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo. Y Juan se postró a sus pies para adorarlo E João prostrou-se a seus pés para adorá-lo. en esta segunda ocasión. Nesta segunda ocasião. Pero él me dijo, Mas ele disse-me: mira, no lo hagas, Não faças tal, porque yo soy consiervo tuyo, porque eu sou conservo teu, de tus hermanos los profetas teus irmãos y de los que guardan las palabras de este libro. e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Dios. Adora a Deus. Este ángel del Señor Jesucristo viene dando a conocer las cosas que han de suceder. O sea que viene
profetizando las cosas que han de suceder. Esa es la labor que siempre han tenido los profetas de Dios. Dar a conocer las cosas que han de suceder. Y este ángel del Señor Jesucristo viene dando a conocer las cosas que han de suceder, porque este ángel es un profeta de Dios. Es el ángel del Señor Jesucristo que viene dando a conocer estos misterios divinos. Y para este tiempo final, ese ángel que le reveló a Juan el apóstol estas cosas en esta forma simbólica del Apocalipsis estará sobre la tierra en medio de la iglesia de Jesucristo, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Encontramos en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, que Juan fue transportado al día del Señor. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, hablando en medio de la raza humana. El día postrero es el día del Señor. Es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Y qué son los días postreros? Son los milenios postreros. Por eso San Pablo y San Pedro, hablando de los días de Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo en aquellos días, el día de Pentecostés, dijeron que aquellos días eran los días postreros. ¿Y cómo puede ser que fueran los días postreros y han transcurrido 2000 años aproximadamente? Vean ustedes, San Pablo dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, a quien constituyó heredero de todo a quem constituiu herdeiro de tudo, y por quien asimismo hizo el universo. por quem fez também o mundo. Cuando dice San Pablo que Dios habló por medio de Jesucristo, Quando São Paulo disse que Deus falou através de Jesus Cristo, en los postreros días, nos últimos dias, y ya han transcurrido já transcorreram 2000 años aproximadamente. aproximadamente 2000 anos. En el libro de los Hechos, Livro dos Atos, capítulo 2, capítulo 2, verso 14 en adelante, 14 em diante, encontramos también a Pedro Pedro, hablando de los días postreros, nos últimos dias, y dice así, e diz assim, capítulo 2, verso 14 en adelante: capítulo 2, verso 14 em diante, cuando las personas pensaban que aquellas 120 personas aquelas 120 pessoas que estaban en el aposento alto, que estavam no aposento alto, llenos del Espíritu de Dios, cheias do Espírito de Deus, pues pensaban que estaban borrachos. pensavam que estavam embriagadas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, alzó la voz y les habló diciendo: levantou a sua voz e disse-lhes, varones judíos varones judeus, y todos los que habitáis en Jerusalén, e todos os que habitáis em Jerusalém, esto os sea notorio y oíd mis palabras, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, Estes homens não estão embriagados, como vós pensáis, puesto que es la hora tercera del día, sendo a terceira hora do dia, o sea, de 8 a 9 de la mañana. ou seja, das 8 às 9 da manhã. La primera hora es A primeira hora é de 6 a 7 de la mañana, das 6 às 7 da manhã, la segunda hora es de 7 a 8 de la mañana, a segunda hora é das 7 às 8 da manhã, y la tercera hora es de 8 a 9 de la mañana. e a terceira hora é das 8 às 9 da manhã.
Esas son las 3 horas Essas são as 3 horas que componen la cuarta vigilia. da quarta vigília. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que ellos estaban en la mañana que eles estavam pela manhã llenos del Espíritu de Dios. cheios do Espírito de Deus. Fue en la mañana que vino el Espíritu de Dios Foi pela manhã sobre 120 personas, sobre 120 pessoas. como también la resurrección de Cristo fue en la mañana. Como también cuando Cristo apareció a sus discípulos caminando sobre el mar y ellos lo vieron, era la cuarta vigilia. A quarta vigília. Dice Pedro, Disse Pedro. mas esto es lo dicho por el profeta Joel, Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. y en los postreros días, dice Dios, Dias acontecerá, diz Deus, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. vuestros jóvenes verán visiones, Os vossos mancebos terão visões. y vuestros ancianos soñarán sueños. E os vossos velhos sonharão sonhos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, E também sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, derramaré de mi espíritu y profetizarán. derramarei do meu Espírito e profetizarão. Para cuando Dios dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne, Para quando é que Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne? para los postreros días. Para os últimos dias, Y desde el día de Pentecostés do dia de Pentecostes. ha estado derramando de su espíritu Esteve derramando do seu Espírito sobre toda carne, que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo. Y por consiguiente ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de Dios, ha nacido dentro del cuerpo místico de Cristo. Y esa persona tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, ha recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y si esa persona muere, muere solamente en su cuerpo físico, pero la persona sigue viviendo, esa persona tiene vida eterna, aunque su cuerpo físico se muera. Esa persona sigue viviendo en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, sigue viviendo en el paraíso, que es un lugar que tiene árboles, tiene flores, tiene pajaritos, tiene animales, pero no tiene los problemas que tenemos nosotros acá. Por eso es un sitio de reposo. Ahora, allá, ni trabajan, ni duermen, ni comen, Nem comem, pero acá mas aqui es mejor estar. é melhor estar aqui. Porque acá estamos trabajando en la obra de Dios y escuchando su palabra y obteniendo cada día más conocimiento del programa divino. Pero si terminan nuestros días aquí, Se os nossos dias terminarem aqui, tenemos un lugar donde nos están esperando. Se llama el paraíso, chama-se paraíso, es la sexta dimensión. a sexta dimensão. Hay 7 dimensiones 7 dimensões. y esa es la sexta dimensión. Essa é a sexta dimensão. La séptima dimensión A sétima dimensão es la dimensión de Dios. é a dimensão de Deus. La quinta dimensión A quinta dimensão es el infierno. é o inferno. La cuarta dimensión A quarta dimensão son las ondas são as ondas donde trabaja la radio y la televisión. que trabalham a rádio e a televisão. Y nosotros estamos viviendo E nós estamos vivendo en estas 3 dimensiones: nessas 3 dimensões. luz, tiempo Tempo y materia. e matéria. Pero estamos viviendo aquí, Nós estamos vivendo aqui, en este cuerpo mortal, nesse corpo mortal, temporalmente, temporariamente, porque Dios nos ha enviado a vivir en este tiempo. vivendo nesse tempo. ¿Cuántos de ustedes le dijeron a Dios: Quantos de vocês disseram a yo quiero vivir en el día postrero? viver no último dia? Ninguno de ustedes. Pero estamos viviendo en este tiempo, que es el día postrero, que es el día del Señor, que es el séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Si no se los añadimos, faltan muy poquitos años para terminar el séptimo milenio y comenzar el séptimo milenio. No hay ningún problema. Pero vean ustedes, estamos viviendo en el tiempo final. Y esto es porque Dios nos ha enviado conforme a su propósito para vivir en este tiempo final. Es algo
que ya fue ordenado, predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y saben ustedes una cosa? Vocês sabem de uma coisa? Que Cristo Que Cristo murió, morreu, fue sacrificado foi sacrificado desde antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Y aunque eso parezca un disparate, Ainda que isso pareça um disparate, no es ningún disparate. não é nenhum disparate. Vean ustedes. Vejam vocês. Primera de Pedro, Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 21, capítulo 1, do verso 17 ao 21, nos dice así. nos diz assim, Vamos a ver, vejamos, para no leer mucho, para não ler muito, vamos a leer del verso 19 en adelante, vamos ler do verso 19 em diante, donde nos muestra onde nos mostra cómo hemos sido redimidos nosotros. como nós somos redimidos. Hemos sido redimidos, rescatados por la sangre de Cristo. Sangue de Cristo, Si no con la sangre de Cristo, mas com o sangue de Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, mas com o precioso sangue de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. ¿Desde cuándo Desde quando fue destinado Jesucristo, el Cordero de Dios, Filho de Deus para ser sacrificado? ser sacrificado Desde antes de la fundación del mundo. na fundação do mundo. En el programa de Dios, O programa de Deus, todas las cosas todas as coisas, vienen desde antes de la fundación del mundo, da fundação do mundo, ya destinadas por Dios, destinadas por Deus, pero manifestado mas manifestadas en los postreros tiempos nos últimos tempos por amor de vosotros y por amor a mí también. por amor de mim também. Y ahora, E agora, ¿cómo podemos entender como podemos entender que ya todo esto que já tudo isso estaba ordenado por Dios, estava ordenado por Deus, en la mente de Dios? na mente de Deus? En la mente de Dios ya estaba el programa que Dios llevaría a cabo. Ya estaba en la mente de Dios la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, como también la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y lo que Dios hace es materializando en esta tierra todo su programa que está en su mente. Está em sua mente, Manifestado manifestado el programa de la primera venida de Cristo como un cordero para ser sacrificado en la cruz del Calvario. sacrificado na cruz do Calvário, Manifestado, o sea, materializado ese pensamiento divino materializado esse pensamento divino en los postreros tiempos. Porque aquellos días eran los postreros tiempos, eran los postreros días. ¿Y cómo pueden ser los postreros días? Y han transcurrido ya 2000 años. San Pedro nos explica este misterio en segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, cuando dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que para con el Señor un día es como 1000 años, que dia para o Senhor é como 1000 anos, y 1000 años como un día. e 1000 anos como dia. No ignoréis esto, nos dice San Pedro. Si una persona ignora este misterio de que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, está ignorando y no puede comprender el misterio de lo que son los días postreros. Porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros. Y ahora podemos comprender que verdaderamente el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y tuvo su ministerio y murió en la cruz del Calvario en los postreros días. Y el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés en los postreros días. Porque los postreros días delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Ahí tenemos los días postreros delante de Dios, que son los 3 milenios postreros para los seres humanos.
Ahora vean ustedes cómo no hay ninguna contradicción en la Escritura. Y ahora, delante de Dios, vean ustedes, los días postreros son los 3 milenios postreros. Cuando Cristo tuvo su ministerio, ya estaban viviendo en el 5.º milenio. Porque el 5.º milenio comenzó cuando Jesús tenía de 3 a 7 años de edad. Y por consiguiente, comenzaron los días postreros. Y el ministerio de Jesús, y la muerte de Jesús, y la resurrección de Jesús, y la venida del Espíritu Santo fueron en los días postreros. Y todavía estamos en los días postreros, y Dios está derramando su Espíritu sobre toda carne, porque es una promesa para los días postreros. ¿Y saben ustedes una cosa? Que de todos los días postreros, o sea, de los 3 días postreros, Cristo dijo algo muy importante para uno de esos días. Vamos a ver lo que fue. En San Juan, capítulo 6, verso 39 al 40, Jesús dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando Cristo dice que ha de resucitar a los que el Padre le ha dado, en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y si continuamos leyendo ese pasaje del capítulo 6 de San Juan, encontraremos 2 ocasiones más que Jesucristo habla de la resurrección para el día postrero, diciendo: y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es para los creyentes en Cristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador y recibiendo el Espíritu de Cristo. Estas son las personas que, si sus cuerpos físicos han muerto, serán resucitados en un cuerpo eterno. ¿Cuándo? En el día postrero, o sea, en el 7.º milenio. Y nosotros, los que vivimos, cuando veamos a los muertos en Cristo resucitados, entonces seremos transformados y recibiremos así el cuerpo eterno, y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, esto es para el tiempo de la trompeta final, o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo hablando a su iglesia en el día postrero, como lo vio Juan y como lo escuchó Juan en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11. La voz de Cristo como una gran voz de trompeta, el cual dijo: yo soy el Alfa y Omega, yo soy el primero y el último. Y está hablando en el día postrero, en el día del Señor. Nos dice el apóstol San Juan. Juan fue transportado del primer siglo, del 5.º milenio, a este tiempo final. Él fue transportado al 7.º milenio. Él fue transportado en espíritu. En espíritu, una persona puede viajar a otra ciudad, puede viajar a otro planeta, puede viajar al pasado, o puede viajar al futuro. Por eso es que cuando dormimos y soñamos, viajamos hacia el pasado, y nos encontramos algunas veces cuando éramos jovencitos o cuando éramos niños. Y entonces podemos ver cosas que sucedieron y nos encontramos en esa edad, viviendo ese momento, pero en sueños. Y también podemos viajar hacia el futuro. ¿Cuánto más los profetas de Dios, que tienen las 2 conciencias juntas? Y al tener las 2 conciencias juntas, pueden vivir en ambas dimensiones.
y pueden que podem ver el pasado, ver o passado, pueden ver el futuro podem ver o futuro, y estar despiertos estar em y bien conscientes, tanto viendo el pasado o viendo el futuro y también viendo el presente. vendo o presente. Por eso es que Dios, Por isso é que Deus cuando envía un mensaje envia uma mensagem, y envía un mensajero, envia mensageiro, es un profeta, es un hombre con las dos conciencias juntas que viene dando testimonio de las cosas que han de suceder. Los profetas son los que dan testimonio de las cosas que han de suceder. Están profetizando. Eso es profetizar. Y ahora, vean ustedes, este ángel de Jesucristo viene profetizando las cosas que han de suceder. Ahora Juan estaba en el Espíritu y este ángel, vean ustedes, le está mostrando en el libro del Apocalipsis todas estas cosas que han de suceder. Y se las muestra con símbolos. Aquí tenemos los símbolos de todas las cosas que han de suceder. Si podemos encontrar a ese ángel que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis, de seguro nos podrá explicar el significado de esos símbolos apocalípticos. Y para el día postrero, Él estará en la tierra, enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y a dónde vamos a subir? onde subiremos? Vamos a subir Vamos subir a la edad de la piedra a angular, era da pedra angular, porque Jesucristo porque Jesus Cristo ha estado en su iglesia esteve em sua de igreja, etapa en etapa, de etapa em etapa, llevando a cabo una labor, la labor de la construcción de su templo espiritual, que es su iglesia, y ha estado llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad por medio de sus mensajeros através dos seus que Él ha enviado en las diferentes edades. diversas eras. Y para este tiempo final, Para esse tempo final, Él estará ele estará en su iglesia, em sua igreja, en este día postrero, en la etapa más gloriosa de su iglesia, que es la edad de la piedra angular. Es la edad de la cabeza de oro del reino de Dios. Mientras para el reino de los gentiles que para o reino do es la edad de los pies de hierro y de barro cocido. ferro e barro, El reino de los gentiles comenzó con la cabeza de oro, que fue Nabucodonosor y su imperio, Nabucodonosor, y para este tiempo final se encontraría en los pies de hierro y de barro cocido, en donde la piedra no cortada de manos, que es la segunda venida de Cristo, que viene con un nombre nuevo que ninguno entiende, conforme a Apocalipsis capítulo 2 verso 17, verso 17, y conforme a Daniel capítulo 2 verso 35 al 45, 5 ao 45. encontramos que con la venida de esa piedra, que es la segunda venida de Cristo, Segunda vinda de Cristo, el reino de Dios será establecido en esta tierra y el reino del anticristo será quitado. será tirado. Por eso es que en Apocalipsis No Apocalipse, capítulo 11 capítulo 11, verso 15 en adelante 15 em diante, nos habla nos fala del reino do reino de Dios. de Deus. Nos enseña Nos mostra que los reinos de este mundo os reinos de vendrán a ser de nuestro Dios y de su Cristo. seu Cristo. Dice así: Diz assim, el séptimo ángel tocó la trompeta e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: e ouvi no céu grandes vozes que diziam, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. e ele reinará para todo sempre. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, como para el día posterior, para o último dia, los reinos de este mundo os reinos deste mundo van a pasar a ser passarão a ser de nuestro Señor Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Pero el anticristo Mas o anticristo no va a querer que eso suceda não vai querer que isso aconteça. y va a combatir E vai combater la venida de esa piedra no cortada de manos. cortada por mãos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Onde está isso na Bíblia? Vamos a ver. Vamos ver. Apocalipsis capítulo 17, Capítulo 17, versos 11 en adelante, do verso 11 em diante. donde dice: la bestia que era
Y Noé es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. E a besta que era e já não é ela também o oitavo e é do 7 e vai à perdição. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Estos tienen un mismo propósito. Esse tem o mesmo intento. Vean ustedes. Vejam vocês. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Pelearán contra el cordero Estes combaterão contra o y el cordero los vencerá. E o cordeiro vencerá. Porque Él es Porque ele é Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. fiel. Ahí tenemos Aí temos un enfrentamiento confronto que va a haber que haverá en donde el anticristo, onde o anticristo la bestia, con su imperio, con esos 10 reyes que le darán su autoridad, lhe darão autoridade, o sea, ou seja, la parte religiosa y la parte política del imperio o reino de la bestia, se levantará en contra de Cristo Cristo, en su venida, como la piedra no cortada de manos cortada por mão, y como el Rey de reyes y Señor de señores. todos os senhores, Pero no se dará cuenta mas não se darão conta que Cristo que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores y es el león de la tribu de Judá. tribo de Judá Va a querer hacer vai querer fazer, como sucedió como aconteceu en edades pasadas, em eras passadas, en donde los miembros de la iglesia de Jesucristo os membros da igreja fueron perseguidos perseguidos, y fueron martirizados martirizados, por millones de cristianos. milhões de cristãos, O sea, millones de cristianos fueron martirizados. martirizados. Y ahora en este tiempo, E agora, nesse tempo, el diablo, el enemigo de Dios, o diabo, o inimigo de Deus, tratará de hacer lo mismo, tratará de fazer a mesma coisa. pero los escogidos de Dios, Mas os escolhidos de Deus, en la venida na vida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, da tribo de Judá, lo reconocerán o reconhecerão y estarán con él. e estarão com ele. Recibirán esa piedra no cortada de manos en su venida, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Suas obras. Y cuando venga esa apretura, Quando esse aperto vier, ahí aí, los muertos en Cristo mortos em Cristo, van a resucitar en cuerpos incorruptibles y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Y el poder de Dios en toda su plenitud será manifestado en este planeta Tierra. Y a través del ángel de Jesucristo, la humanidad completa verá el poder de Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores manifestado en este planeta Tierra. Pero ya mas já será demasiado tarde para la humanidad, porque ya estará cerrada la puerta, a porta já estará fechada. porque ya se habrá completado el número de los escogidos de Dios. Ya se habrá completado el número de los predestinados de Dios. Predestinados de Deus. Porque Dios Porque Deus ha predestinado, predestinou ha elegido e elegeu desde antes de la fundación del mundo a fundação do mundo los que vendrían a formar parte que iriam a ser parte de su cuerpo místico de creyentes. místico deles. Él Ele ya tiene todo ordenado. já tem tudo ordenado. Y por eso es Por isso é que esas almas que essas almas, de los escogidos, os escolhidos, desde antes de la fundación del mundo, son enviadas a este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales, para hacer contacto con el programa divino y recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y así nacer de nuevo y nacer en el reino de Dios y así ser sellados con el sello del Dios vivo para el día de la redención, para el día de la redención de nuestro cuerpo, para el día en que los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. De esto habló el apóstol San Pablo
en Romanos em Romanos, capítulo 8, capítulo 8, cuando dijo quando disse: que la creación completa toda a criação está clamando, está clamando, está desesperada está desesperada, y está clamando está clamando por algo muy algo importante muito importante. del programa divino. Vamos a ver lo que es. Ver o que é. Romanos capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versos 19 en adelante, verso 19 em diante. dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. La manifestación de los hijos de Dios A manifestação dos filhos de en y Deus con cuerpos eternos, com corpos eternos. a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus. Porque la creación fue sujetada a vanidad, A criação ficou sujeita à vaidade, no por su propia voluntad, não por sua vontade, sino por causa del que la sujetó en esperanza. por causa do que a sujeitou na esperança. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción Porque também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. à liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está de parto y aún está con dolor de parto hasta ahora. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Y no solo ella, E não só ela, sino que también nosotros mismos, mas nós mesmos, que tenemos las primicias del Espíritu, que temos as primícias, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, também gememos em nós mesmos, esperando la adopción, esperando a adoção, la redención de nuestro cuerpo. a redenção do nosso ¿Qué es la adopción? que é a adoção, La redención de nuestro cuerpo. do nosso Cuando nuestros cuerpos sean transformados y tengamos el cuerpo eterno, y para los muertos en Cristo, cuando ellos resuciten, en el cuerpo eterno. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para ese propósito, esse propósito. para recibir la adopción de hijos e hijas de Dios en cuerpos eternos y teniendo un espíritu teofánico eterno también. Y así estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y así, E assim, el grano de trigo que fue sembrado en tierra, criado em terra, que fue Jesucristo, foi Jesus el cual dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, na terra e morrer, él solo queda. Y Jesucristo, el Hijo del Hombre, si no caía en tierra y moría, não caísse na terra e morrer, ¿qué sucedería? o que aconteceria? Quedaría solo. Ficaria sozinho. En la actualidad, Atualmente, en este planeta Tierra, no planeta Terra, solo estaría viviendo somente estaria vivendo un hombre solo. somente homem. Y eso sí que es algo triste. Isso sim que é algo triste. Pero él dijo: pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Ahora vean ustedes, para el tiempo de Jesús, Tempo de Jesus, el juicio divino o juízo divino iba a ser derramado sobre la tierra. derramado sobre a terra. Y Jesucristo no podía morir. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Nada tomada. Por cuanto no tenía pecado, Ele não tinha pecado. no podía morir. Ele não podia morrer. ¿Y qué hizo él? Tomó nuestros pecados, Os nossos pecados. y por cuanto la paga del pecado es muerte, ahí se hizo mortal E se fez mortal. y murió por nuestros pecados. El juicio divino cayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo, y por eso tuvo que ir al infierno también, y le predicó a las almas en el infierno, las que fueron desobedientes en los días de Noé. Ahora podemos ver Agora podemos ver. lo que Cristo hizo por cada uno de ustedes y por mí también. Por mim também. Y ese sacrificio de Cristo O sacrifício de Cristo se hace efectivo se faz efetivo. en cada persona cuando la persona cree en Jesucristo como su Salvador y lo recibe como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo. Recebe o seu Espírito Santo. De otra manera, De outra maneira, la persona a pessoa pierde todos los derechos todos os direitos a la vida eterna. à vida eterna. Pierde todos los derechos Todos os direitos. que Cristo compró en la cruz del Calvario. Vean la importancia de recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Si la persona no lo hace, entonces pagará por sus propios pecados, Próprios pecados. teniendo la oportunidad Oportunidade de recibir los beneficios
de Cristo, Cristo, el cual tomó todos nuestros pecados y pagó por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Es como una persona Uma pessoa que tenga una deuda tem uma dívida de $1 millón. de $1.000.000. ¿Le gustaría conseguir una persona que le salde esa Uma deuda? pessoa que pagasse essa dívida para ele. Y el ser humano E o ser humano, y cada persona cada pessoa tiene una deuda tem uma dívida más grande que $1 millón. de $1.000.000. Es una É deuda, uma dívida, la deuda a dívida que causó el pecado. que ocasionou o pecado. Y ahora hemos conseguido al hombre, Jesucristo, nuestro Salvador. Nosso Salvador. Y ahora, E agora, si un hombre se um homem le paga a otra persona pagar para outra la deuda de $1 millón, de $1.000.000, ¿cuánto quedó a deber quanto la persona? a pessoa ¿Y cuánto le pueden cobrar a la persona? e quanto pode ser cobrado da pessoa? No le pueden cobrar nada Podem cobrar porque ya la deuda quedó salda. Y ahora, E agora? Cristo pagó nuestra deuda. Y ahora E agora? somos libres. No tenemos que pagar por nuestros pecados porque Cristo pagó por ellos. Y ahora, vean ustedes, Vejam vocês. Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos vivir eternamente. Y luego resucitó E logo ressuscitou y dijo: e disse: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pois preparar lugar para vós. Si no fuera así, Se não fosse assim, o sea, en la casa de mi Padre na casa do meu pai, muchas moradas hay. há muitas moradas, O sea, muchos cuerpos, sejam muitos corpos, diferentes cuerpos. diversos corpos. Si no fuera así, Se não fosse assim, yo lo hubiera dicho antes. você teria dito antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vou, pois, preparar lugar para vós. Y si me fuere y os prepararé lugar, Vamos preparar lugar vendré otra vez. Ahí tenemos la segunda venida de Cristo. para a vida de Cristo. ¿Y a qué viene? E aqui vem, Vamos a ver lo que él dice. Y os tomaré a mí mismo, vos tomaria para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice a mí mismo, disse a mim mesmo, porque los redimidos por Cristo unidos por Cristo, son su cuerpo místico de creyentes. Somos parte de su carne, parte da sua carne, de sus huesos y de su sangre. Tenemos la sangre de Cristo aplicada en nuestro corazón. Y ahora, e agora, vean ustedes, ¿por quién viene Jesucristo en su segunda venida? Por su iglesia, por los redimidos, con la sangre de Cristo, los cuales os quais están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y por eso estamos manifestados aquí en la tierra en carne humana, em carne humana, porque en la mente de Dios a meta de Deus. estamos desde antes de la fundación del mundo. Estávamos desde antes da fundação do mundo, Para estar en este tiempo presentes para estarmos nesse tempo presente, y para recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y ser preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. tempo final. Y si nuestro cuerpo físico muere, pues tampoco hay problema, Pouco haverá problema. porque nos vamos al paraíso en el cuerpo teofánico a vivir en lo que ocurre en la resurrección. Y cuando ocurre la resurrección, nos volvemos con el cuerpo teofánico y entramos al cuerpo eterno que Cristo creará para nosotros y viviremos en ese cuerpo eterno por toda la eternidad, porque es un cuerpo inmortal, incorruptible, el cual no se enferma, no se pone viejo, siempre estará representando de 18 a 21 años de edad. 21 anos de idade. Y en esse corpo es que hemos de vivir cada uno de nosotros. Gracias a Dios, que nos dio primero el cuerpo mortal Corpo mortal. y luego nos dará E a seguir, el cuerpo inmortal. corpo imortal. Primero Primeiro, es lo mortal y después lo inmortal. Primero, dice San Pablo, dice São Paulo, es el cuerpo é animal o corpo animal. y después el celestial. O celestial. Y ahora podemos ver Agora podemos ver la promesa tan grande essa tão grande que hay para cada uno de nosotros. para cada um de nós. Y ahora, ¿saben ustedes lo que Jesucristo ha estado haciendo? Jesus Cristo esteve fazendo, Jesucristo lo que ha estado haciendo o que esteve fazendo es llevando a cabo foi realizando una nueva creación, uma nova criação. de la cual Jesucristo es el primero. Jesus Cristo é o primeiro. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice Verso 14, que Él es el principio de la creación de Dios, da criação de Deus. de esa nueva creación
que comenzó con Cristo y continuó con cada escogido, escrito en el libro de la vida del Cordero, que ha venido a la tierra y ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo. Cuando la persona cree en Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, ¿sabe lo que ha sucedido? En esa persona ha comenzado esa nueva creación a llevarse a cabo en él. Y Dios le ha dado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y en el día postrero nos va a crear el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno, en el cual viviremos por toda la eternidad, porque Cristo está creando una nueva creación. Y ahora, los que son del segundo Adán, que es Cristo, serán a imagen y semejanza del segundo Adán. Primero recibimos la imagen, que es el cuerpo teofánico, y luego recibiremos la semejanza física, que es el cuerpo eterno. Ahora podemos ver cómo Jesucristo está llevando a cabo una nueva creación de seres humanos, porque la primera creación que comenzó con Adán cayó, y ahora Cristo está llevando a cabo una nueva creación. Por eso la Escritura dice que somos una nueva creación. Y ahora vean lo que San Pablo dice en Gálatas capítulo 6, hablando de esta nueva creación. Él dice, capítulo 6, verso 15 de Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa nueva creación que Cristo está realizando, vean ustedes, comenzó con Él. O sea, Cristo, nuestro Salvador, la Escritura dice que es el principio de la creación de Dios. Cristo, vean ustedes, recibió su cuerpo físico por creación de Dios. Y nosotros recibiremos el cuerpo físico y eterno y glorificado, no por papá y mamá, sino por creación de Dios. Y Jesús, su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, vino por creación de Dios. Y el cuerpo teofánico nuestro es por creación de Dios. Y se opera esa obra de creación cuando la persona cree en Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo. Ahí recibe ese nuevo cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual lo guía a toda justicia y a toda verdad. Toda persona debe dejarse guiar por esa teofanía que Dios le ha dado de la sexta dimensión, y debe dejar que Él lo guíe para que refleje las cosas del paraíso, las cosas del cielo, y viva una vida celestial, una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora podemos ver el programa divino por el cual nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Hemos sido elegidos por Dios y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Y para qué nos predestinó? San Pablo dice en su carta a los Romanos, donde estábamos leyendo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. para serem conformes à imagem de seu Filho. ¿Para qué hemos sido predestinados? Para ser conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muitos irmãos. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Quem é o nosso irmão? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el principio de esa nueva creación. Él es el segundo Adán. Y nosotros somos hijos del segundo Adán por medio del nuevo nacimiento. ¿Y la casa E a casa. o familia del segundo Adán? ¿Saben cómo se llama? La iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que Él viene por su iglesia en este tiempo final. Tempo final. Para así Para assim, cumplir sus promesas suas promessas a su iglesia. à sua igreja. Ahora el Estado Agora ele está construyendo esa iglesia, essa igreja. la cual está tipificada Está tipificada. en el templo que hizo Salomón Salomão fez, y en el tabernáculo que construyó Moisés. que Moisés construiu. Esos tabernáculos o templos Tabernáculos ou templos. representan el templo que está en el cielo Então, o templo que está no céu. y el templo espiritual de Jesucristo, Espiritual que es su iglesia, es la representación del templo que está en el cielo. Ya no tenemos el templo de Moisés, ni tampoco tenemos el templo de Salomón, pero sí tenemos el templo de uno mayor que Salomón. Cristo dijo, he aquí, uno mayor que Salomón. Eis aqui maior que Salomão. Ahora, Salomón construyó aquel templo Construiu aquele templo. y ahí fue manifestada la sabiduría de Dios que estaba en Salomón. Estava em Salomão. Ahí fue donde más o donde plenamente fue manifestada esa sabiduría. Essa sabedoria. ¿Qué hombre en la tierra puede construir un templo Construir templo, el cual o qual represente en todas sus partes el templo que está en el cielo? o templo que está no céu, Tiene que ser realmente un hombre sabio, homem sábio, y no por sabiduría humana, sino por sabiduría del cielo, con la cual Dios construyó su templo en el cielo. Y ahora, vean ustedes, porque Salomón fue el hombre más sabio que hubo en medio del pueblo hebreo de los reyes de Israel. de todos os reis de Israel. Y ahora, E agora, vean ustedes, Moisés también construyó un templo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte Sinaí. Y ese templo, pues representa el templo que está en el cielo. o templo que está no céu. Y la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo de Jesucristo, representa el templo que está en el cielo. Ya los demás templos, que eran tipo y figura del templo que está en el cielo y tipo y figura del templo de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, ya no están. Pero está el templo de Jesucristo casi terminado. Porque Jesucristo, con seres humanos, está construyendo ese templo. Comenzó en la tierra de Israel, pasó por Asia Menor, pasó por Europa, pasó por Norteamérica, construyendo la parte del lugar santo de su templo espiritual. Pero ahora corresponde a la parte del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. Y ahora, ¿dónde va a construir ese lugar santísimo de su templo espiritual? Con seres humanos, porque tiene que ser con seres humanos, con piedras vivas, que son los hijos e hijas de Dios, los predestinados de Dios, los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, los cuales son los atributos de Dios, los pensamientos de Dios. Dios pensó en cada uno de ustedes y en mí también, antes de pensar en el planeta más grande que existe en el universo. Pensó primero en sus hijos. Esos son los pensamientos primeros de Dios. Por eso son los primogénitos de Dios. Como lo dice San Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 21 en adelante, o 22, verso 22 en adelante, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, Mas chegastes ao monte de a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, muitos milhares de anos, a la congregación de los primogénitos a congregação dos primogênitos,
que están inscritos en los cielos. que estão escritos no céu. ¿Dónde están escritos los nombres de los primogénitos de Dios? Onde estão escritos os nomes dos primogênitos? En el cielo, en el libro de la vida del Cordero, escritos ahí desde antes de la fundación del mundo. Todo mundo. Y ahora, E agora, en la mente de Dios, na mente de Deus, estábamos desde antes de la fundación del na mundo. fundação do mundo, Somos somos atributos de Dios. Somos parte de Dios. parte de Deus. Y ahora, E agora, esos atributos de Dios esses atributos de Deus tienen que ser manifestados são manifestados en carne humana. em carne humana. Por cuanto el pecado entró en el huerto del Edén, hemos aparecido en estos cuerpos mortales y corruptibles Tais incorruptíveis, para hacer contacto para fazer contato con la vida eterna, com a vida eterna. que es el segundo Adán, que es Jesucristo, y su programa de redención, su programa para ser restaurados Sermos a la vida eterna, de la cual cayó Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ahora, E agora, para esa restauración esta restauração, a la vida eterna, es que nosotros estamos aquí en la tierra, estamos aqui na terra. en estos cuerpos mortales, Corpos mortais, para ser restaurados a la vida eterna, con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico espírito teofánico, eterno también. Porque eso fue lo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, pensó para usted y para mí. para mí. Los hijos de Dios Os filhos de Deus es lo más grande é o que Dios tiene. que Deus tem. Los hijos de Dios Os filhos de Deus son los atributos de são Dios os atributos de Deus. desde antes de la fundación del mundo. Han estado con Dios Estiveram com Deus eternamente. eternamente. Y ahora E agora, hemos sido manifestados somos manifestados en la tierra. na terra. Y por eso Por isso, recibimos a Cristo vemos Cristo como nuestro Salvador. Por eso se predica el Evangelio, para que llegue a todas esas personas, a todas esas almas que estaban en Dios desde antes de la fundación del mundo, que estaban en la mente de Dios, como atributos de Dios, atributos de Deus, para que así para que assim hagan contacto con la vida eterna façam contato com a vida eterna. y sean restaurados Sejam restaurados a la vida à eterna vida eterna. y reciban E recebam la inmortalidad a imortalidade en un cuerpo inmortal, incorruptible, eterno, eterno. y puedan vivir E possam viver en ese cuerpo eterno con un espíritu teofánico eterno también. eterno também. Ahora, Agora, lo más importante de la persona o mais importante da pessoa no es el cuerpo não físico, é o corpo físico, es el alma de la a persona. alma da pessoa. Eso es lo que en realidad É o que realmente es la é persona. a pessoa. Esa alma Esta alma de los hijos de Dios dos filhos de Deus, es la simiente de a Dios semente de Deus. que Él ha sembrado Ele semeou en este planeta Tierra no planeta Terra. y ha sembrado E semeou esa alma esta alma en estos cuerpos mortales. corpos mortais. Pero con la predicación del A Evangelio pregação do Evangelho, es vivificada nuestra alma, nossa alma é vivificada, despierta desperta al programa o divino programa divino, y entra al programa divino ao programa y recibe vida eterna. Porque el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, recibe vida eterna recebe vida eterna. al recibir Ao receber la palabra de a Dios. palavra de Deus, Esa alma esta alma viene de la eternidad. tem eternidade. Es un alma eterna con Dios. Eterna, com Es parte de Dios. parte de Deus. Y por eso Por isso, tiene que ser redimida. ser redimida. Y por eso Cristo vino para redimir Para redimir esas almas estas almas de Dios. de Deus. Ahora Él dijo también, Agora ele também diz: toda planta que no sembró mi Padre Celestial "Todo Pai celestial será cortada será cortada y echada al fuego. e lançada ao fogo". Así como tenemos que reconocer Se reconhecer que hay hijos e hijas de Dios filhos e filhas de Deus, representadas en el trigo, tenemos que reconocer que hay también cizaña, a glória que son los hijos del malo. dos filhos do maligno. O sea, Ou seja, que tenemos que reconocer temos que reconhecer lo que dice la Biblia. que a Bíblia diz. Y Jesucristo fue el que habló de estas cosas, Falou dessas coisas, diciendo que hay hijos de Dios que há filhos de Deus, y hay hijos del maligno, filhos do maligno, del diablo. do diabo. Ahora, Agora, lo o importante importante es é que somos hijos de Dios. somos filhos de Deus. No vamos a discutir Não vamos discutir en cuanto quanto a los hijos del diablo. aos filhos do diabo. ¿Cómo se identifica un hijo de Dios? Como se identifica um filho de Deus? Jesucristo dijo cómo. Jesus Cristo disse como:
Toda persona Toda pessoa puede saber pode saber si es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. se é um filho de Deus. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Minha voz me segue. Jesucristo dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. A palavra de Deus ouve. ¿Y dónde están esos hijos de Dios que escucharían la palabra de Dios? Pues aquí estamos, escuchando la palabra de Dios y habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador y habiendo lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo y recibiendo así el nuevo nacimiento para en el día postrero los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos ser transformados y entonces estar con el cuerpo eterno. Corpo eterno. Y así es como hemos de recibir la inmortalidad Imortalidade. física, porque ya la inmortalidad del alma la tenemos y la inmortalidad del espíritu también la tenemos cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pero lo que nos falta es la inmortalidad del cuerpo, Do corpo. la cual Él nos dará Ele nos dará. en el día postrero. Él dijo Ele disse: para los creyentes en Él, crentes nele, y yo le resucitaré eu ressuscitarei en el día postrero. no último dia. Para el día postrero estará sonando la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Jesucristo, del Alfa y Omega, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Él dijo en Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y en Apocalipsis 22, verso 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer, Daria ao conhecimento. las está dando a conocer el ángel del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el ángel del Señor Jesucristo viene Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en el día postrero, hablando con esa gran voz de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estar escuchando al ángel de Jesucristo en el día postrero es estar escuchando al Alfa y Omega manifestado en su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, hablándonos con esa gran voz de trompeta. Vean ustedes lo sencillo que es la gran voz de trompeta. Es la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque en su ángel mensajero, en este día postrero, estará Jesucristo manifestado en Espíritu Santo, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estará llamando y juntando a todos sus escogidos en la edad de la piedra angular, en la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo místico de Cristo, para completarse el número de los escogidos de Dios, el número de los elegidos de Dios, y así completarse la iglesia de Jesucristo. Y entonces se cumplirá lo que dijo San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, verso 25 en adelante, donde nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. ¿Y qué significa esto? E o que isso significa? Hasta que haya entrado, hasta el último de los escogidos de Dios, al cuerpo místico de Jesucristo, y Jesucristo haya hecho intercesión en el cielo por esa persona, allá en el trono de intercesión, donde Él se encuentra, allá en el asiento de misericordia del templo que está en el cielo, porque Él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, no del orden de Leví, sino de Melquisedec, del sacerdote del cielo. Y ahora Él es el sumo sacerdote del cielo. Por eso ha estado haciendo intercesión por estos 2000 años que han transcurrido y todavía está allí. Por lo tanto, la puerta de la misericordia todavía está abierta.
hay misericordia para todo hijo e hija de Dios, para todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y Dios todavía está llamando y juntando a todos sus escogidos, a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Él dijo que Él llamaría a sus ovejas por sus nombres, porque Él tiene sus nombres en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y Él dijo que nadie las arrebata de su mano. Están seguras. Por eso Él viene manifestado en cada edad, en cada tiempo, llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad. Y ahora hemos visto la obra de Cristo desde los tiempos pasados, o sea, desde el tiempo en que apareció en la tierra de Israel. Y luego hemos visto la venida del Espíritu de Dios, que es la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, llamando y juntando a sus hijos de edad en edad. Estuvo en la tierra de Israel, estuvo en Asia Menor a través de San Pablo, estuvo en Europa, en donde se cumplieron 5 etapas o edades, luego en Norteamérica, hablado por medio del reverendo William Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo, y ahora en este tiempo final, el territorio es la América Latina y el Caribe. El territorio latinoamericano y caribeño está en el occidente. El occidente es el territorio de la bendición de Dios para este tiempo final, para la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para llamar y juntar piedras vivas latinoamericanas y caribeñas y colocarlas en el lugar santísimo de su templo espiritual, en la parte más importante de su iglesia, de su templo espiritual. Ahora vean ustedes la bendición tan grande que le ha tocado a los latinoamericanos y caribeños. La bendición de ser al territorio de la obra de Cristo, del día postrero, en la construcción de su templo espiritual. Hemos visto la bendición tan grande que Él tiene en la América Latina y el Caribe para todos los latinoamericanos y caribeños. Por eso, la América Latina y el Caribe es el continente del futuro también. Porque la América Latina y el Caribe tienen la oportunidad para entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque es en la América Latina y el Caribe que Jesucristo lleva a cabo el llamado de sus últimos escogidos. El llamado con los cuales completará su cuerpo místico de creyentes. Ahora, vean ustedes dónde será que la plenitud de los gentiles se cumplirá. Entrará hasta el último de los escogidos de Dios. Y si está en algún otro país o nación, el mensaje le llegará hasta donde se encuentre. No hay ningún problema. Ahora la obra de Cristo está siendo realizada en este día postrero en la América Latina y el Caribe. Y por eso Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué tiene que venir dando testimonio el ángel de Jesucristo? De estas cosas que tienen que suceder en este tiempo final. Y con ese mensaje es que son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Son despertados a la realidad del programa divino de este tiempo final. Ese ángel mensajero, siendo el profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, que es la gran voz de trompeta, viene revelando el misterio más grande de todos los misterios, que es el misterio del séptimo sello, que causó silencio en el cielo como por media hora. Ese es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para este tiempo final. Ese es el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Él viene por su iglesia en este tiempo final. Viene a buscar su iglesia para llevarla a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo en que la parte del Apocalipsis correspondiente al día postrero y correspondiente a la iglesia de Jesucristo se ha comenzado a cumplir en la América Latina y el Caribe. En ese libro del Apocalipsis están todas las cosas que sucederían desde los tiempos pasados hasta este tiempo final. Y ahora
Todas esas cosas están en símbolos, como también en el Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Daniel, el cual contiene estas cosas también, en los símbolos que le fueron dados para escribir en su libro. Por eso ustedes encuentran la venida de Cristo en Apocalipsis capítulo 10, viniendo sobre las nubes del cielo, y también encuentra la venida de Cristo en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14, viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis del Antiguo Testamento es el libro del profeta Daniel. Contiene las mismas cosas que contiene el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y ahora, el ángel que le da a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis, hemos visto que es un profeta, el profeta de la dispensación del reino. Por eso no aceptó la adoración que Juan le ofreció. Y ahora podemos ver que por medio de ese ángel es que vino la revelación del Apocalipsis siendo dada a Juan el apóstol, porque ese es el ángel de Jesucristo que viene con la revelación de Jesucristo. Ninguna persona podrá comprender completamente el libro del Apocalipsis, y menos las cosas que corresponden a este tiempo final, las cuales deben suceder, excepto por el ángel del Señor Jesucristo. De otra manera, las personas se romperán la cabeza, rascándose la cabeza y preguntándose: ¿y qué significará esto que está aquí en el libro del Apocalipsis? Pero todo es sencillo. Lo único que necesitamos es encontrar al ángel del Señor Jesucristo, y Él nos mostrará con el mensaje del Evangelio del Reino, con el cual viene dando testimonio de estas cosas. Nos revelará, nos mostrará todas estas cosas que deben suceder, y así hemos de obtener el conocimiento de estas cosas, de todos estos símbolos correspondientes a este tiempo final. Ahora podemos ver que la iglesia de Jesucristo para el día postrero tendrá a Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, dándole a conocer todas estas cosas. Él lo envía para todas las iglesias. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo completa tendrá una sola revelación: la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Esa es la revelación de Dios para su iglesia en este día postrero. Y así seremos preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. Hemos visto el misterio del Apocalipsis y el ángel de Jesús. Y hemos visto también su misión en esta tierra, en este tiempo final, en medio de la iglesia de Jesucristo. Tiene una misión para la cual Jesucristo le envía, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, dárselas a conocer a la iglesia de Jesucristo. Y así la iglesia de Jesucristo, con sus miembros, estará escuchando la voz de Jesucristo, esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas. Hemos visto el Apocalipsis y el ángel de Jesús, y hemos visto también su misión. Que Dios les bendiga grandemente y les llene del conocimiento de todo el programa divino correspondiente a este día postrero, contenido en el libro del Apocalipsis, y les prospere espiritualmente y materialmente, y les use grandemente en su obra nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente a todos, y pasen todos muy buenas noches.